Bueno, ahí voy a compartir pantalla y arrancamos. Eh, a ver, un segundito más esperamos. Bueno, arrancamos formalmente este segundo espacio, este ciclo de capacitaciones que ofrece Yeladeinu, otra vez y breve, para quienes no vieron el encuentro anterior grabado y para quienes están sumando por primera vez, contarle que Yeladeinu es un programa de la comunidad judía argentina, creado con el fin de promover, proteger y restituir los derechos de niños, niñas y adolescentes, y les pedimos, si tienen ganas, quienes no lo hicieron en el encuentro pasado, que Yeladeinu tiene un Instagram en donde íbamos colgando las novedades. El Instagram es yeladeinu.web. Si tienen ganas de seguirnos, ahí van a ver, por ejemplo, los recordatorios de este ciclo de capacitaciones y van a ver también distintas acciones que se llevan a cabo desde Yeladeinu y el resto de los programas. Así que para mí es un Instagram interesante de seguir si tienen ganas de estar ahí atentos, atentas a las novedades, así que @yeladeinu.web para seguirnos. Y bueno, otra vez volver a contarles que para que podamos intentar llegar a este enorme objetivo, Yeladeinu implementa distintos programas socioeducativos, entre ellos implementamos este programa que se llama Promoción de Derechos y Prevención de Maltrato Infantil, que coordinamos junto a Celes Almirón, que es trabajadora social. Yo soy Yani Onikman y soy psicopedagoga. Este es el tercer año que estamos llevando a cabo este ciclo de capacitaciones y un poco el objetivo de estos espacios de reflexión tienen que ver con generar espacios de intercambio y de reflexión que permitan generar condiciones para que niños, niñas y adolescentes crezcan en contextos saludables donde se promocionen sus derechos. Y bueno, para eso hacemos algunas cosas. Una de estas es este ciclo de capacitaciones abiertas a la comunidad. Este ciclo de capacitaciones, o al menos los 3 módulos que ustedes van a estar transitando a lo largo de estos martes, también los ofrecemos en el marco de capacitaciones cerradas, también gratuitas, que ofrecemos a instituciones educativas, clubes o organizaciones. Así que el martes que viene, cuando les mandemos el Google Forms para completar sus datos, para quienes quieran recibir la certificación de este ciclo de capacitaciones, ahí también les vamos a consultar si tienen ganas de que llevemos estas capacitaciones a distancia a su espacio de trabajo. Así que podemos replicar eso de manera cerrada para las instituciones y también de manera gratuita. También contarles que además de estas capacitaciones, tenemos espacios más de trabajo en el que planificamos con las instituciones talleres, ¿no? Por ejemplo, una organización nos dice, queremos seguir trabajando con la familia sobre la comunicación empática, entonces tenemos un encuentro en el que diagramamos una planificación en torno a un objetivo y ya se van de ese encuentro con una planificación para un taller, por ejemplo, con familias hechos. Otra cuestión que hacemos son los espacios de asesoramiento, que son espacios de acompañamiento, organizaciones que trabajan con niños y adolescentes, también para la promoción de vínculos saludables, para ver, por ejemplo, qué se puede hacer para trabajar con tal sala, tal grupo sobre los acuerdos de convivencia, o porque hay una situación familiar que esté preocupando mucho y ya no saben si no tienen que hacer una intervención estatal, ¿no? Convocar a la defensoría. Entonces tenemos un encuentro como para aportar miradas, así que también tenemos esos espacios de asesoramiento. Como les decía en el encuentro anterior, tenemos unas guías de actuación que es similar al protocolo de educación ante situaciones de vulneración de derechos, pero la distinción es que armamos para espacios de educación formal y no formal, y quizás lo distinto también, además de que, por ejemplo, le sirve a clubes o organizaciones, es que también trabajamos mucho sobre todo lo que sí podemos hacer en vez de todos los no, que es lo que suelen hacer los protocolos. Y bueno, volver a recordarles que tenemos una página web donde van a encontrar
los videos que pasamos en este ciclo de capacitaciones, van a encontrar contenido teórico, literatura infantil para profesionales y para familias para la promoción de vínculos saludables, así que ahí tienen nuestra página web, es iladeinu.org.ar, y a través también de esa página web pueden solicitar o las guías de actuación o hablarnos por WhatsApp para acordar estas capacitaciones en su espacio de trabajo. Volver a recordarles que en este momento otra pata, digamos, del programa de promoción de derechos y prevención de maltrato infantil es el curso acompañante terapéutico especializado en niñez y adolescencia. Este curso sí tiene un costo, es chico, y es un curso que se hace a distancia y se cursa o en el turno mañana o en el turno tarde. Ahí tienen el mail del programa por si le quieren escribir a Virginia, que es la coordinadora, para inscribirse en el curso de acompañamiento terapéutico especializado en niñez y adolescencia. Cualquier cosa que nos lleguen a tomar nota, recuerden que les vamos a pasar esta grabación, así que pueden volver a ver las diapos, cualquier cosa. Bueno, y ahora sí, arrancar con nuestro segundo encuentro. Este segundo encuentro lo llamamos Conceles Abordajes ante situaciones de violencia en instituciones educativas. Hacemos este recorte en instituciones educativas, pero nosotras, como les decía, también lo hacemos en clubes o organizaciones, y entendemos que mucha de la práctica que promovemos también se puede realizar en otros espacios de trabajo. Y bueno, contarles un poco el recorrido del día de hoy. Vamos a empezar trabajando sobre el encuadre normativo en relación a nuestro rol y poder ahí hacer como una distinción breve entre nuestra actuación ante situaciones de urgencia y nuestro acompañamiento ante situaciones que ameritan estar ahí cerquita de las familias para trabajar en relación a procesos de crianza que puedan ser violentos. Vamos a trabajar hoy también más los aspectos subjetivos de nuestro rol como educadores y educadoras ante la vulneración de derechos, ¿no? Cómo me impacta a mí estar acompañando la vulneración de derechos de un niño, niña o adolescente. Trabajamos otra vez en relación a nuestro rol, ¿no? Como qué deberíamos poder hacer nosotras, y también vamos a trabajar en qué aspectos o habilidades deberíamos promover en niños, niñas y adolescentes y familias para la promoción de vínculos saludables. Y hoy cerramos con acompañamiento y estrategias con familias, abordaje para proteger niños, niñas y adolescentes. Y bueno, recordarles que nos volvemos a encontrar el martes que viene a las 7 de la tarde. El martes que viene vamos a trabajar en el módulo que se llama Entonces, ¿qué podemos enseñar para promover vínculos saludables? En ese encuentro también les mandamos el forms para la entrega de certificados y de las guías que les mencionaba recién. Y el cuarto encuentro, tenemos dos invitadas especiales, una ludoeducadora y una psicomotricista, que nos van a compartir recursos lúdicos para tramitar experiencias en la infancia. Recuerden, cualquier cosa nos pueden ir haciendo preguntas a través del chat. Van a ver que están todos muteados, muteadas, y que nos tienen que solicitar permiso para desmutearse. Y recuerden que además del chat, que pueden ir haciendo comentarios o preguntas, al final damos ahí un ratito de intercambio. Hola, ¿cómo están? Bueno, la idea de esta primera parte, como decía Yani, es pensar en relación sobre el encuadre normativo de nuestras intervenciones, un poco en el discernir aquellas situaciones, ¿no?, que ameritan una intervención en la urgencia, y aquellas que requieren un acompañamiento y una intervención, pero en las que pueden ser pensado estratégicamente y que tenemos que definir cómo ir acompañando, ¿no? Como hablamos en el encuentro anterior, la Argentina en 1994 adhiere a la Convención sobre Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Esta convención es un tratado internacional que reconoce los derechos humanos de las infancias y adolescencias, y que plantea, como les decía en el encuentro anterior, esta cuestión de que las personas menores de 18 años tienen que tener un tratamiento especial, tiene que haber políticas y leyes de cuidado específico hacia estas personas que son menores de 18, ¿no? Que tiene que haber otros y adultas que podamos garantizar
el cuidado de estos niños, estas niñas y jóvenes, y también que podamos pensar qué es lo que sucede cuando esos derechos no se están cumpliendo o hay alguno que está siendo vulnerado, ¿no? Como pensar desde ese lugar de cómo conformar este sistema de protección integral hacia las infancias y juventudes. Se establece este sistema que es lo que les decía en el encuentro anterior, a través de determinadas leyes, a través de determinadas políticas, programas y organismos, se definen, ¿no?, como quiénes son los responsables y las responsables de orientar, supervisar y ejecutar el cuidado de las infancias. Y en esto también lo que genera es esto que hablamos en el encuentro anterior de una categoría que se denomina la corresponsabilidad, que es el lugar que ocupamos las otras personas que acompañamos en las crianzas, ¿no? Desde el ámbito educativo, desde el ámbito familiar, desde otros lugares que también somos parte de esas infancias. En la Argentina se sancionan para esto leyes, ¿no? Leyes a nivel nacional, que es la 26061, a nivel provincial, que es la 13298, y en la ciudad de Buenos Aires la 114. Y en las provincias se sancionan también leyes a nivel locales. Lo que les decía antes, la finalidad es eh, no solo el cuidado de las infancias y juventudes, sino también la promoción, ¿no?, de los derechos que tienen que tener los niños y las niñas y los jóvenes y se deben cumplir. Y en este concepto de la corresponsabilidad vuelve a plantear a ver cuál es el lugar de cada uno en el cuidado de quienes estamos también ahí cerquita de la crianza, y también ahí se plantea cuál es el lugar de las familias, ¿no? Y cuáles son las cuestiones que pueden y cuáles las que no. También está la adhesión a la convención y las leyes lo que plantean es el resguardo más allá del vínculo que se tenga, ¿no? En el primer encuentro de la semana pasada hablábamos de los porcentajes de infancias y juventudes que transitan formas de crianza violenta en el interior de sus hogares, y esto también lo que plantea esta convención y las leyes que se sancionan posteriormente para dar cumplimiento es un poco poner sobre la mesa las cuestiones sobre lo que sí se puede hacer en las infancias y juventudes y lo que no, más allá del rol que ocupe cada uno, ¿no? O cada una en ese acompañamiento. Porque hay algo que, si pensamos sobre los patrones culturales que tenemos muy arraigados, es durante mucho tiempo algo que sucedía y que escuchábamos mucho era, bueno, es mi hija o es mi hijo y yo elijo cómo criarlo o cómo criarla. Y esto, digamos, sí tiene un componente que es verdadero y que es real, pero hay algunas cuestiones que no me eximen de la responsabilidad por ser madre o por ser padre. No es que, como yo soy la mamá de esta niña, hago lo que quiero. No, yo no puedo a esa niña maltratarla, no puedo, y maltratarla, como veíamos en el encuentro anterior, no solo desde lo físico, sino también de manera emocional, de manera psicológica, con tratos negligentes, con abandono. Entonces, esto lo que nos plantea es como nos da un marco en el cual podemos acompañar las crianzas, determinando cómo podemos acompañarlas y desde qué lugar podemos ser también, ¿no?, garantes de promover y proteger la integralidad de las chicas y de los chicos. Y en relación a esto, volvemos a traer, ¿no?, que es importante pensar en esta función de la corresponsabilidad y del lugar que ocupamos quienes estamos cerca y elegimos acompañar las crianzas, ¿no? Es recordar que siempre es importante recordar el relato de este niño, de esta niña, y que no es función de los educadores, educadoras o de las profesionales verificar, ¿no?, que este relato sea real o no, que es algo que a veces nos genera mucha angustia cuando pensamos. No es nuestra función verificarlo. Si hay alguna situación que requiere una intervención del ámbito más legista, ¿no?, médico, van a ser otros profesionales quienes tengan y quienes cumplan esa función de verificar la existencia de daños
físicos o psíquicos en ese niño o en esa niña, ¿no? De estos signos de maltrato, pero no vamos a ser nosotras. También algo que es necesario recordar es que es función y una obligación, ¿no? Por este concepto de corresponsabilidad de todas las personas que somos parte de este sistema de protección, ¿no? Y que trabajamos en los ámbitos institucionales, tenemos que poder informar cuando tomamos conocimiento de una situación de maltrato o de violencia hacia un chico o una chica. Es decir, yo no puedo quedarme yo con esa información. Hablábamos al final del primer encuentro esto de el no guardar un secreto, ¿no? De la imposibilidad de yo garantizarle a una chica o un chico que voy a guardar ese secreto porque sé que esto no va a ser así. Bueno, esto no va a ser así porque yo sí tengo la obligación y la responsabilidad de esa situación poder compartirla con quien definamos del equipo, ¿no? O con quien yo tenga identificado en el equipo, pero tengo que poder compartirla para pensar de manera conjunta cómo acompañar. Esto tiene que quedar asentado. Si yo tomo conocimiento de una situación de maltrato o de violencia, tengo que dejarlo asentado y tengo que pensar con el resto del equipo cómo acompañar. Esto sí es una obligación, ¿no? A diferencia de lo que hablábamos hace 2 minutitos de que no es nuestra función verificar la existencia de estos signos de daño, sí tenemos la responsabilidad de comunicar, de yo no me puedo quedar con esa situación y no informarle, y no pensar con el equipo cómo acompañar. Y también en relación a esto, ¿no? Tener en cuenta desde que, y el ADINU cuenta con un equipo que, como decía Yania en la presentación, podemos pensar también en acompañar, ¿no? En un equipo especializado que podemos tener como esta posibilidad de acompañar, que vamos a ver un poquito más adelante, pero que a veces también las miradas externas aportan y ayudan a algo que yo creo fundamental, que es como establecer un cierto orden, ¿no? Nos permite esto de poder decir, bueno, ¿qué es lo que estoy pudiendo hacer? ¿Qué es lo que no se pudo hacer? Permite generar y establecer un orden. En la capital federal es el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes quien tiene la función de velar y promover y proteger el cumplimiento de los derechos de los chicos y de las chicas. En cada ámbito sabemos que hay un montón hay un montón de personas que no son de Capital Federal. En cada provincia y en cada ciudad se manejan diferentes organismos que tienen esta función. Sí es importante poder detectar como frente a una situación de urgencia a quién tengo que yo recurrir, ¿no? Es decir, bueno, yo sé que yo vivo en Capital Federal y sé que frente a alguna situación de violencia, a quien yo tengo que contactar es a la Guardia de Abogados y al Consejo de Niñas, Niñas y Adolescentes. ¿Esto qué quiere decir? Como decía Yani en la presentación, vamos a discernir entre esas situaciones que son de urgencia y las que no, las que requieran sí, no por no ser de urgencia, no requieran pensar en un acompañamiento, pero son esas situaciones que vamos a poder como planificar una estrategia en el acompañamiento. Y esto de planificar una estrategia en el acompañamiento plantea, ¿no? El poder pensar con mayor profundidad, sin la urgencia que ameritan algunas situaciones. Entonces, yo tomo conocimiento en el relato de un nene, una nena o por una sospecha de una vulneración de derechos, ¿no? Hacia una niña, pongamos. Lo primero que tengo que hacer es informar a la conducción, a la dirección de la institución, aunque no sea, y en esto a veces en las instituciones educativas formales es más sencillo porque está mucho más organizado, porque hay muchos más eh, protocolos burocráticos a seguir y porque hay mayores actualizaciones, sí es parte de la burocracia institucional, pero sabemos, y por la experiencia de haber transitado organizaciones comunitarias, por ejemplo, esto es algo que muchas veces no está determinado, ¿no? Que no está tan hablado y que muchas veces se hace, porque no estoy diciendo que no, pero se hace a veces de forma desordenada. Entonces, también a veces es importante pensar como un pequeño esquema, ¿no? De eh, pensar algo de si hacemos un esquema de actuación, a veces muy pequeño, ¿no? En el interior de la institución que nos permita decir, bueno, frente a esta situación, ¿qué es lo que yo puedo hacer o no hacer? Eh, Algo que hacemos es esto de informar a la conducción, hacer un registro. Si es en una institución educativa, va a haber un acta
si no es en una institución educativa formal, sí tenemos que lograr poner algún lugar en el que podamos dejar asentado. Yo en el encuentro anterior les manifestaba la importancia de poder registrar lo que está pasando, ¿no? De poder registrar ese relato para que sea lo más fehaciente posible. Bueno, entonces, ese relato yo tengo que poder eh, dejarlo asentado. Una vez que yo informo a la conducción, ahí con el equipo, y esto sí es fundamental de pensar que no estamos solas o solos para definir esto, es con el equipo que yo voy a terminar definiendo si hay una situación de urgencia o si no, o si es una situación que requiere un acompañamiento, pero que nos da el lugar a generar una intervención planificada, a poder como pensar con el equipo quién va a acompañar, y esto no lo profundizo porque más adelante, si al final vemos cómo podemos pensar este tipo de acompañamientos, que son la mayoría en la que acompañamos, ¿no? La realidad es que aquellas situaciones de urgencia son en menor medida. La mayoría de situaciones que acompañamos son estas situaciones que requieren desandar patrones culturales muy arraigados en las formas de crianza que nosotras y nosotros también tenemos y que los vamos desarmando y vamos repensando para lograr incidir en las formas de vinculación de las familias, pero que es a más largo plazo. Entonces, esto sí es importante el poder identificar si hay una situación de urgencia o no. Y si hay una situación de urgencia, que son aquellas que implican no un riesgo de vida actual o futuro, ¿no? O inminente, o cuando también la persona convive, por ejemplo, con la persona agresora, ¿no? Que esto también muchas veces, si él convive con la persona agresora en esto, es decir, si un niño nos relata una situación de abuso por parte de su tía, y esta tía sabemos que vive en esa familia, yo no puedo volver a que ese niño o esa niña vuelva a esa casa sabiendo que va a convivir con esa persona, ¿no? Entonces acá sí la actuación debe ser una actuación de urgencia. Y en esto es importante volver a tener como registrado y también aceitado a quién tengo que convocar en el caso de que sea una situación de urgencia. Conocer estos circuitos institucionales, burocráticos, lo necesitamos tener con antelación para poder como resolver si se nos presentan. Y es importante muchas veces pensar que aunque no nos haya sucedido, poder anticiparlo y no salir a la búsqueda de esto una vez que se nos presente una situación. Porque ahí, y me da paso al segundo tema, que tiene que ver también con cómo qué nos pasa a las personas adultas que acompañamos, ¿no? Este tipo de situaciones, qué me pasa a mí como educadora o educador frente al relato de violencia de un niño, frente a la sospecha de una situación de violencia, ¿no? Cuando tenemos que discernir en el cuadrito anterior, ¿no? Decir, bueno, acá hay una situación de vulneración de derechos. ¿Qué me pasa? ¿Es urgente? ¿No es urgente? ¿Cómo acompaño? A mí ahí como persona me pasan un montón de cosas. Y algo que con Jani siempre remarcamos que es importante que me pasen un montón de cosas porque somos personas y porque no podemos eh, y no podemos separarnos de todo eso, ¿no? No podemos ser maquinitas que decimos, no, bueno, acompañamos, pero yo no me implico. No, nos pasan un montón de situaciones y en esto también y elegimos conversar sobre esto porque si no también nos parece ambiguo a veces que pensamos en cómo acompañar y cómo cuidar en las infancias y en las juventudes, pero a veces se piensa como poco en cómo también cuidarnos y qué nos puede suceder a nosotras. No le damos, ¿no? Trabajamos muchas veces con las infancias en relación a los sentimientos, a los sentires, a la puesta en palabras, y no hacemos este mismo ejercicio muchas veces con nosotras o con nosotros. Entonces, nos pueden pasar un montón de cosas como personas adultas referentes porque estas situaciones nos pueden generar mucha angustia. Lo que sí tenemos que tener en claro acá es que frente a ese niño o esa niña tenemos que transmitir seguridad, ¿no? En ese momento, aunque no la tengamos, porque probablemente cuando tomamos contacto con una situación de vulneración de derechos se nos abren un montón de preguntas, de inquietudes, de no saber cómo seguir acompañando, de con quién es mejor.
de si es necesario hacer una presentación a los efectores de protección de niñez o no, como aparecen un montón de cuestiones, pero yo en ese momento tengo que poder transmitir seguridad y después sí, junto al equipo de conducción, al equipo técnico, digamos, a quien tome ese lugar eh, y tengamos identificado, poder sí canalizar las emociones si sentimos que es necesario, poder darnos ese lugar, ¿no? Porque si no hay una ambigüedad muchas veces entre lo que hacemos y lo que nos hacemos cuando transitamos alguna de estas situaciones, ¿no? También es importante sobre esto poder, ¿no? Nuestro rol tiene que ver o está implicado con el cuidado de ese niño o de esa niña. Entonces, para poder cuidar y para poder acompañar, tenemos que también ir registrando si estamos en condiciones, ¿no? De poder hacerlo, si nos vamos sintiendo, y esto no quiere decir, y hay algo que quienes trabajamos muchas veces en cuestiones más sociales, se nos arma ahí algo a veces más de superpoderosa o de superpoderoso, ¿no? Decir, bueno, yo puedo, bueno, no importa, bueno, algo de mirar el padecimiento de ese nene y yo cómo no voy a poder, y a veces nos puede suceder que no podamos, podemos sentir que la situación nos angustió de una manera que no la podemos abordar, que hay alguna familia con la que no estamos pudiendo trabajar porque nos genera mucho enojo la situación, o porque teníamos un vínculo previo que creemos puede obturar esa situación de acompañamiento. Esto es necesario poder registrarlo para poder ponerlo en palabras y también para poder pedir, ¿no? Un relevo si lo necesitamos. Esto también tenemos que poder pensar y validarlo, de decir, si yo siento que no estoy pudiendo acompañar en esa situación, tengo que poder levantar la mano y decir, necesito correrme, pensemos quién más puede tomar esta situación, ¿no? Por eso el trabajo en equipo es imprescindible para el acompañamiento de situaciones de vulneración de derechos, porque si no es muy angustiante, muy frustrante, muy agobiante el trabajo de manera solitaria, y porque también, si nos cuesta verlo desde ese lugar, porque también probablemente si estamos obturados y si estamos sin posibilidades de un acompañamiento empático y genuino, vamos a acompañar de una manera que no va a ser la ideal, que no nos va a permitir todo lo que podríamos lograr con ese niño, con esa niña y esa familia. También tener en cuenta que hay situaciones que acompañamos que se generan como una cierta estabilidad, ¿no? O que se vuelven cíclicas, que ese ciclo se vuelva a repetir. Es decir, bueno, en algunas familias se da una situación particular y yo en esa familia pienso alguna estrategia, pero a los 2 meses vuelve a pasar esa situación. O a los 2 meses el acuerdo que habíamos logrado con esa familia se vuelve a foja cero. Y esto es algo que se repite, y esto nos puede generar cansancio, que perdamos la paciencia, sentir, ¿no? A veces que perdemos sensibilidad con esa situación, ¿no? Porque es como la terminamos muchas veces naturalizando, terminamos entendiendo que, bueno, esto es así, no se va a modificar, ¿no? Que es algo que muchas veces escuchamos y decimos, ¿no? Esta familia es así, este nene es así, esta chica es así. Y ahí, ¿no? Son situaciones que imposibilitan pensar otras estrategias, ¿no? Y en el acompañamiento, que son procesos muchas veces largos, esto es algo que se puede dar, que hay situaciones que se vuelven crónicas y por nuestro lado hay situaciones que son repetitivas, que siempre frente a esa actuación no se nos ocurren otras alternativas, porque vuelvo a decir lo mismo, somos personas y nos puede pasar, y en ese sentido es muy interesante a veces abrir, ¿no? Las miradas, poder pedir ayuda al resto del equipo, pedir también a veces esto como espacios de supervisión, de covisión, en el que podamos profundizar estas miradas, en el que podamos decir, bueno, a ver qué está pasando, qué estoy haciendo. En muchas, y desde la propia experiencia, muchas veces hay un montón de intervenciones que hacemos y que decimos, bueno, no, en esta situación la verdad es que está pasando lo mismo. Y cuando muchas veces tenemos la mirada externa, nos ayuda a organizar, nos ayuda a acomodar y nos ayuda también a resignificar un montón de las intervenciones que hemos hecho, ¿no? También en esto que les decía antes,
pedir ayuda si naturalizamos, ¿no? Si vemos que frente a la misma situación de una familia, de un niño o una niña, repetimos la intervención o la estrategia para poder abrir las posibilidades y las miradas hacia otras personas. También poder registrar y poder dar como válido que se puede sentir impotencia, se puede sentir ansiedad, se pueden sentir situaciones que nos generen frustración. Desde los equipos también tener en cuenta que si un educador o una educadora nos trae alguna situación en la que después no va a seguir acompañando, tengamos el atino de poder devolverle qué es lo que está pasando, porque ahí también muchas veces lo que sucede para esta persona es, me quedo con no saber qué está pasando ahí, ¿no? Llevo al equipo tal situación y después no sé qué más pasó. Y a veces también estas situaciones generan angustia o generan también la sensación de decir, bueno, con eso no se hizo nada. Y a veces los equipos están haciendo un montón de cosas. Entonces, en ese sentido es importante lograr un ida y vuelta y una comunicación, ¿no? Con los equipos que tengan la función más de acompañar. Y también en relación a esto, para poder pensar en cómo alojar a ese niño o esa niña, ¿no? Si algo en su familia se está moviendo, está bueno que quien esté en el lugar de acompañar a ese niño o esa niña tenga información que les permita hacerlo como tomando la variable de lo que a ese niño o esa niña y contextualizando sobre lo que le está pasando. Y por último, también algo que sentimos que es necesario es el poder ir evaluando, ¿no? Identificando si hay situaciones que a veces por cuestiones más personales, por atravesamientos personales, nos pueden tocar alguna fibra eh, más propia, más personal, que teníamos a veces más guardada, que nos pueden a veces complicar la tramitación, ¿no? Que podemos sentir que el tramitar esa situación no estamos pudiendo acompañar. Entonces, es importante ahí poder registrarlo para poder también hablarlo, ¿no? Con el equipo y poder también pensar de qué formas podemos buscar estrategias eh, para acompañar ese tipo de situaciones. Una de las situaciones que muchas veces surge y que ya ni la planteaba en el encuentro anterior es esto a veces de marcarle algo a una persona adulta, nos cuesta más que un niño o una niña, ¿no? Es decir, bueno, si una mamá en la puerta del colegio le dice algo que creemos que no está bueno, nos cuesta un montón hacerlo frente a esa niña o ese niño, y ahí tenemos que poder registrarlo y también pensar con compañeras o con compañeros de, bueno, vos en esa situación, ¿cómo lo resolvés? ¿Qué haces? ¿Qué estrategia usás? Como también usar al equipo para retroalimentarnos y para poder reflexionar juntos sobre este tipo de situaciones que se pueden ir dando. Y ahora le doy la palabra a Jan para avanzar un poquito, ¿no? En el rol de las educadoras y educadores frente a las infancias. Jan, estás muteada. Sí, sí, sabía que estaba muteada, pero el zócalo de compartir pantalla me estaba ahí trabando el micrófono. Bueno, sabemos que hay algunas personas que se fueron sumando recién porque se ve que se estaban conectando al link del Zoom de la semana pasada. Para que sepan, nosotras siempre mandamos mail con el link el día viernes y el día lunes o martes, y martes mismo. Sí, por alguna casualidad, porque nos está pasando que hay algunas personas que cuando les enviamos mails masivos no les llegan ni siquiera el spam, pero si les mandamos mail individual les llega bien. Así que si este viernes no reciben la grabación con el link de Zoom para la semana que viene, porfa, escríbanos o por WhatsApp o por mail, así les compartimos esta info y no pasa ahí que se van sumando lamentablemente más tarde porque no les llegó el link. Bueno, en relación a nuestro rol, que quizás es un poco difícil pensar, bueno, qué cosas sí podemos hacer después de todo esto que nos moviliza y que nos puede pasar, ¿no? Porque a nosotras también y nosotros nos impacta subjetivamente lo que le va pasando y lo que vamos acompañando a los chicos, las chicas y las familias. Bueno, ahora nos toca pensar, bueno,
sí, ¿qué podemos hacer? Y efectivamente el rol que tenemos, y también en nuestro rol, algo que nosotras siempre planteamos es intentar como hacer consciente como algunas tareas que tenemos por ser educadores y educadoras, pero a veces no tenemos tan visibilizadas, más que o tareas o efectos o impactos que podemos tener en los chicos y las chicas. Una de las primeras cuestiones que nosotras también traíamos en el encuentro anterior es saber y tener claro que somos otras personas significativas para los chicos y las chicas. Todas las personas que estamos acá seguramente recordemos nuestra docente de primer grado o alguna docente de nivel inicial, o sea, seguramente registramos el nombre y la cara de nuestras docentes de primaria, ¿no? Eso es porque fueron figuras súper importantes para nuestra vida, o seguramente también, si no es una docente, podamos recordar a alguna persona de algún espacio de educación no formal que cambió, que transformó algo en nuestras vidas, que tuvo un gesto que parecía pequeño, pero en realidad era enorme. Entonces, bueno, saber esto, digamos, que cuando acompañamos infancias y adolescencias desde este lugar, ¿no? De acompañar aprendizajes, de promover aprendizajes, que construimos subjetividad en los chicos y las chicas. O sea, esto es algo que no es una tarea que tenemos que tener, ¿no? Y anotar que tenemos que hacer esto, sino es algo que hacemos, que va a suceder con cada gesto, palabra, mirada que le dirigimos a las infancias. Entonces, porque somos otras personas significativas para los chicos y las chicas, saber que construimos subjetividad. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que a través de la palabra, de la mirada, o sea, que somos espejo para los chicos y las chicas, ¿no? Que en lo que les vamos devolviendo, en esa mirada, en ese gesto, en eso que les decimos, los chicos y las chicas, eso, digamos, especialmente en la primera infancia y después se vuelve a significar en la adolescencia, pero los chicos y las chicas van tomando eso que les vamos diciendo, eso que vamos haciendo, lo que les vamos proponiendo, las expectativas que tenemos de ellos y de ellas para ir armando su esquema corporal, para ir entendiendo qué es lo que se espera de ellos y de ellas, para ir armando su personalidad, su autoestima, su autonomía, ¿no? Entonces, bueno, tener súper presente siempre que en cada gesto, en cada acción, cada propuesta incluso pedagógica que le ofrecemos a los chicos y las chicas, estamos construyendo subjetividad. Y en esto de que construimos subjetividad, tenemos que, también como les decíamos en el encuentro anterior, tenemos que poder visibilizar o hacer consciente la representación que tenemos de las infancias y adolescencias, ¿no? ¿Qué creemos que deberían poder hacer? ¿Cómo creemos que deberían ser? Porque en función de esa representación que yo tengo de las infancias o adolescencias, es que voy a tener determinadas expectativas de los chicos y las chicas, ¿no? Entonces, saber que esa representación, por ende, las expectativas que tengo de niños, niñas y adolescentes, esas expectativas también construyen subjetividad y marcan y moldean a los chicos y las chicas, ¿no? Las expectativas que yo tengo de un niño o una niña de 3 años le va a indicar a ese niño o esa niña qué es lo que se espera de él o de ella. Y ese niño o esa niña va a estar muy atenta o atento a mis expectativas porque soy una persona significativa para ese niño o esa niña. Entonces, algo que traemos de Karina Kaplan y volvemos a compartirles tiene que ver con, bueno, tener en cuenta que en esta construcción de la subjetividad que vamos a acompañar, queramos o no, o sea, siempre nuestras palabras, nuestros gestos van a tener impacto en los chicos y las chicas, lo que tenemos que intentar siempre es poder reparar las heridas sociales, ¿no? Como esas heridas que traen los chicos y las chicas, poder alivianar algo de esas cicatrices que traen, e intentar dejar huella en los niños, niñas y adolescentes a quienes acompañamos. Y también, digamos, una forma de poder generar huella en los chicos y las chicas tiene que ver con reconocerlos y reconocerles como sujetos, ¿no? Que esto lo decíamos en el encuentro anterior también en relación a la escucha, ¿no? Escuchar es reconocer a la otra persona como sujeto, entonces saber que nuestra mirada y nuestra escucha los y las reconoce
y también los y las valora, o sea, valora lo que sienten y valora también las cosas que les pasan. Entonces, siempre presente como construyo subjetividad en los niños, niñas y adolescentes con quienes trabajo, ¿no? Esto es como una enorme responsabilidad que tenemos que tener ahí presente. Y en esto más de nuestro rol, quizás esto sí es como una propuesta más activa, creemos que parte del rol de los educadores y educadoras tiene que ver con poder ofrecer una escucha empática y disponible, ¿no? Esto que decíamos también en el encuentro anterior de ser adultas y adultos disponibles, poder ofrecer, digamos, una escucha ahí empática y disponible tiene que ver con un educador, una educadora que ofrece de manera sistemática espacios de conversación para los chicos y las chicas, que valora aquello que le van contando, que va ofreciendo distintos canales de comunicación seguro para los chicos y las chicas, digamos que puede ser, por ejemplo, en una ronda de inicio, de inicio del día, digamos, donde se comparten novedades durante 10 minutos, pero también ir pudiendo ofrecer como otros canales del estilo de un buzón, ¿no? Pero que los chicos y las chicas sepan, ¿no? Como dispongan de esos distintos canales de comunicación donde sepan que los vamos a reconocer, que los vamos a validar y que somos refugio, ¿no? Para los chicos y las chicas y que el espacio donde trabajamos puede suceder algo distinto, ¿no? Y que quizás no podamos modificar efectivamente esa situación en sí misma que le genera malestar, que siempre vamos a intentarlo, pero sí vamos a ofrecer alivio en el lugar de trabajo para que ese niño o esa niña se pueda ir sintiendo mejor, ¿no? Y una forma de sentirse mejor es siendo reconocido y valorado. En relación a esta escucha empática y disponible, sepan, digamos, que siempre esto, digamos, que proponemos, sabemos que está lleno como de obstáculos cuando intentamos desarrollar el rol de esta forma, por lo que sucede en las instituciones educativas, ¿no? Donde tenemos un montón de tareas y responsabilidades y poca carga horaria, o sea, somos conscientes de eso, también en espacios de educación no formal, pero algo que, digamos, tenemos que tener presente, que tenemos que tener esa disponibilidad y esa escucha empática. Y si en algún momento no podemos escuchar a un niño y una niña porque estamos haciendo otra cosa, porque estamos tarde con tal cuestión, bueno, al menos decirle a ese niño o esa niña que en ese momento no lo podemos o la podemos escuchar y que lo vamos a hacer en otro momento y nos anotaremos en el cronograma escolar a hablar con fulano o fulana, sabiendo, o sea, sabemos que en el 95% de las ocasiones lo que nos va a relatar un niño y una niña es una anécdota que nos puede resultar banal, ¿no? A nosotras, en nuestra mirada adultocéntrica, pero tener súper claro que en la medida en que yo me pueda mostrar disponible y que pueda escuchar esas banalidades, ¿no? Que yo considero banalidades como adulta de lo que me va a contar un joven o un niño o una niña, digamos, ese niño o esa niña, si yo voy abriendo esos canales de conversación, de comunicación, va a entender que estoy ahí disponible, porque lo escuché o la escuché cuando tenía algo para contarme, ¿no? Y eso que yo considero banal puede ser como lo más importante del mes o de la semana para ese niño o esa niña. Entonces, bueno, como rol, intentar dejar huella e intentar ser refugio para ese niño o esa niña. Otra cuestión que tiene que ver también con nuestro rol y que tiene que ver también con desandar esa falsa autoridad, ¿no? Sobre la que hablábamos en el encuentro anterior y que tiene que ver con también desandar como algunas matrices adultocéntricas, tiene que ver con habilitarnos y poder decir en voz alta hacia los chicos y las chicas que nos equivocamos y que no sabemos todo, ¿no? En este ejercicio que nosotras proponemos de tener conversaciones sistemáticas, ¿no? Cuando vamos haciendo ese ejercicio a lo largo del tiempo, pueden empezar a aparecer preguntas incisivas de los chicos y las chicas, preguntas en las que nos vamos a sentir cuestionadas o cuestionados, preguntas a veces que hacen los chicos y las chicas para incomodarnos y a ver si seguimos estando ahí disponibles como adultas amorosas a pesar de como algunas provocaciones, ¿no? A veces los chicos y las chicas hacen eso como para medir un poco ahí el vínculo. Bueno, si llega a aparecer algo de esto, ¿no? Que puede ser una pregunta más vinculada a un contenido curricular, que me preguntan por qué lo estoy enseñando,
o puede ser algo vinculado a una norma institucional, que la verdad que no sé por qué el recreo dura 5 minutos o 7 en vez de 15, ¿no? Poder decir ahí que no sabemos y también, digamos, saber que no sabemos todo, saber que es algo que se lo podemos decir a los chicos y las chicas, que eso no rompe ningún, ¿no? Ese autoritarismo, en realidad, esa autoridad que debería ser respeto, ¿no? No rompe nada de eso, todo lo contrario, eh, contribuye a seguir fundando vínculos de confianza. También, digamos, saber que pueden aparecer esas preguntas que tienen más que ver con un cuestionamiento y también saber que pueden aparecer preguntas que nos den vergüenza o nos enojen, ¿no? Y es importante como ser muy consciente de esto, ¿no? Que pueden haber cuestionamientos o preguntas de los chicos y las chicas que nos pueden avergonzar o enojar. Y si somos más conscientes de eso, tenemos más chances de poder decirle a un niño o una niña si nos hace una pregunta, por ejemplo, vinculada a la sexualidad o que nos avergüenza, que no sabemos cómo contestar o que nos agarró desprevenidas, bueno, poder postergar ahí una pregunta, ¿no? A veces ahí nos enojamos, porque si nos enojamos es una forma como de bajar la persiana, ¿no? Y pasar a otro tema, ¿no? Y callamos a los chicos y las chicas y construimos tabú respecto de una temática, por ejemplo, la sexualidad, que es algo que no queremos hacer, ¿no? Queremos que los chicos y las chicas sepan que pueden hablar con nosotras de eso. Entonces, si sabemos que hay un tema que no podemos abordar, que no queremos abordar, que no sabemos cómo, o que nos enoja, nos avergüenza, o lo que sea, digamos, también, además, como podemos decir que no sabemos, poder decirle a un niño, una niña, ¿no? En el marco de la grupalidad, no me siento cómoda hablando de esto, se les sabe un montón cómo trabajar y charlar de esto con chicos y chicas. Hoy le voy a decir a ver si mañana puede venir a contestar estas preguntas o voy a investigar, voy a traer un libro que tengo sobre esto y mañana lo trabajamos. O sea, saber que podemos decir que no sabemos y que también podemos postergar una respuesta, que no tenemos que dar respuestas inmediatas y que eso en realidad lo que hace sigue profundizando esos lazos de respeto y de confianza con los chicos y las chicas y bajo ningún punto de vista nos saca, ¿no? De ese lugar como de autoridad, ¿no? De ese lugar que nos enseñaron que tenemos que tener si somos docentes. Otra cuestión también que tiene que ver con nuestro rol, tiene que ver con poder estar atento, quizás esto está más vinculado a los indicadores que les traíamos el martes pasado, pero tenemos que poder estar, o sea, no tenemos que ser especialistas en violencia o abuso, pero sí tenemos que conocer, digamos, el desarrollo esperable de los chicos y las chicas y tenemos que estar ahí atentos y atentas a algunas simbolizaciones que pueden hacer los niños y las niñas cuando están atravesando situaciones de violencia. Entonces, en esto, ¿qué quiere decir? Que tenemos que estar atentas a las formas de jugar de los chicos y las chicas, que puede ser una forma de manifestar miedo, angustia, ira, entonces, muy atentas a las simbolizaciones, ¿no? Como decíamos en el encuentro pasado, los juegos sexualizados no es esperable para un niño o una niña. Si vemos algo de esto, es importante que se lo llevemos al equipo de la escuela, ¿no? O quien pueda trabajar respecto de esto. Entonces, estamos atentas al juego, también a los dibujos sexualizados de los chicos y las chicas, y también es muy importante estar atentas, que es algo que quizás estamos atentas, pero que no le damos la connotación que deberíamos darle, porque si un niño y una niña tiene un juego sexualizado es algo que nos hace ruido ¿no? de una y que nos llama la atención, o un dibujo sexualizado también nos alarma rápidamente, pero por lo general cuando los niños y las niñas tienen formas de vincularse violentos con otros chicos y chicas o con nosotras mismas, es algo que solemos naturalizar más, ¿no? Como, bueno, siempre es así, siempre se vinculó de esa forma, bueno, tenemos que ver qué es lo que está pasando ahí, por qué ese niño o esa niña se vincula de esta forma determinada. Así que sí, atentas a dibujos y juegos, pero también a las formas de vincularse de los chicos y las chicas, ¿no? Estas formas más violentas, o estos chicos y chicas, como les decíamos en el encuentro anterior, que tienen mucha dificultad para generar vínculos de confianza. Otra cuestión y la última que tiene que ver con nuestro rol, ¿no? Como con estas cuestiones que venimos pensando, tiene que ver con
que como educadores y educadoras podamos ofrecer y construir pautas amorosas y respetuosas, o sea, pautas de convivencia y pautas amorosas y respetuosas también en torno a las actividades pedagógicas que le vamos a proponer a los chicos y las chicas. ¿Por qué no? Porque como les decíamos en el encuentro anterior, si nos vamos desandando, desarmando esta mirada adultocéntrica, no vamos a esperar que los niños y las niñas se comporten como pequeños adultos y adultas. Porque esperar, ¿no? Esto que hablábamos de las representaciones y las expectativas, esperar que un niño y una niña se comporte como un pequeño adulto o adulta, no es respetar sus posibilidades simbólicas cognitivas, ¿no? Su desarrollo. Entonces, esto también, proponer algo que está muy por fuera del alcance de ese niño o esa niña, ¿no? Esto que decíamos en el encuentro anterior, un nene, una nena de sala de 2 o de 3 que está escuchando un cuento y quiero que se quede calladito y quietito, no, eso no lo podría hacer siquiera una adulta, pero digamos, eso es una forma también de violentar a los chicos y las chicas, ¿no? Aunque no lo percibamos de esa manera tan explícita, pero para ese niño o esa niña tener que hacer algo que parece adulta, significativa, que somos nosotras, ¿no? Cumplir con esas expectativas, que para ese niño o esa niña es muy importante, bueno, es violento para un niño o una niña que tiene 3 años, o que tiene 6, o que tiene 11, cumplir las expectativas de portarse, ¿no? Como un pequeño adulto o adulta. Y ahora les vamos a compartir un video que se llama En sus zapatos. Es un video que quizás cuando se ve por primera vez, al menos para mí no es tan sencillo de entender, por eso voy a hacer como una pequeña anticipación ahora. Igual lo pueden encontrar en nuestra página web, pero es un video en el que se representa escenas adultas, ¿no? Escenas con adultos y adultas, que de una registramos que son escenas violentas, ¿no? Pero son escenas que solemos hacer con niños o niñas, ¿no? Entonces es un video que nos ayuda un poco ahí a registrar como algo que jamás haríamos con otro adulto o adulta, por qué sí lo hacemos con las infancias. Así que ahí voy a compartir. Ahí va. Esperen que no se está escuchando, siempre me bloquea el sonido. Ahí está. No, esperen, sé que no se está escuchando. A ver, ahí vamos otra vez. Celes no se está escuchando, ¿no? Porque me pone, le pongo el sonido, pero se vuelve a mutear. No, ya no sale el Bueno, sonido. abajo, vamos a pasarlo igual porque es cortito y creo que igual el sonido tampoco aporta tanto. Abajo hay subtítulos, si pueden leer los subtítulos, porque le pongo el sonido y por alguna razón me lo vuelve a Ya mutear. hay como una barra gris que debe ser de la compu, como que, Sí, es la barra del Zoom, ahí lo ah, subo. Si ahí está lo bien, dejan porque ver, me pero da bueno, miedo que sí, que lo ahí, toque. Ahí, ahí queda liberada. listo. Ahí me figura con sonido, pero a ver, esperen, ya sé. Esperen, voy a volver a compartir porque a veces tengo que tildar. Ah, sí, compartir sonido, está. Bueno, cosas que pasan. Bueno, ahí va. Entonces tienen que leer por suerte tiene subtítulos, los subtítulos de abajo. No. Oye, si quieres pedimos la cuenta. No entiendo entonces para qué te lo has pedido. ¿Pero tú qué eres? ¿Tonto? ¿Y ahora por qué lloras? Madre mía. Hola. Hola. ¿Ocurre algo? ¿Pero qué ha pasado? No, ¿Por qué? no podemos ir cada vez que lloran. Luego se mal acostumbran. Que lo quites. Momento, un segundo. ¡Ya está bien!
Bueno, nos parece como un video re interesante. A veces ahora vamos a pensar en qué aspectos acompañar y promover en niños, niñas, adolescentes y familias. Pero nos parece ahí como un video interesante a veces para poder trabajar con familias, a veces incluso, digamos, si somos con la comunidad educativa en general, ¿no? Porque a veces cuando nos representamos una situación que solemos hacer con niños y niñas, pero nos ponemos en ese lugar adultas o adultos, entendiendo incluso que los adultos y adultas tenemos mucho más recursos para poder tramitar y atravesar algunas situaciones, pero cuando lo ponemos en ejemplo con adultos y adultas, decimos, claro, no se me ocurriría bajo ningún punto de vista hacer algo así, ¿no? Creo que el encuentro anterior dábamos el ejemplo para entender un poco de qué hablamos cuando hablamos del paradigma adultocéntrico, en si empezaríamos a evaluar el desempeño de Celes delante de Celes. Obvio que no le haríamos eso a una adulta, pero lo hacemos con los niños y las niñas. De la misma forma, por ejemplo, hay muchas profesionales, por ejemplo, de la salud, o pediatras, o profesionales en general, que nos suelen proponer que cuando hay un estallido emocional, ¿no? O un berrinche de los chicos y las chicas, nos proponen que, bueno, que hay que ignorar ese berrinche, que no tenemos que dejar que los niños y las niñas nos manipulen, ¿no? Pero nos dicen mucho, bueno, ignorar ese berrinche como para que no te tome el tiempo. Y si le proponemos a un adulto o una adulta esa misma situación con otra adulta, por ejemplo, si Cele se pone a llorar desconsoladamente en este Zoom, a nadie, incluso no conociendo a Celes, a nadie se le va a ocurrir ignorar a Celes a ver si se le pasa. Incluso si sé que Celes por 10ª vez me va a contar tal historia, incluso a pesar de eso, nunca se me ocurriría hacer como si nada, ¿no? Entonces, para este video un poco intenta eso, ¿no? Como a veces bajo ningún punto de vista le haríamos algo a una adulta que le hacemos constantemente a los niños y las niñas. Así que un poco la propuesta es, a veces, bueno, si trabajan en talleres con familias, es un buen recurso. Este video, a veces incluso un roleplay, sirve para visibilizar y hacer consciente este tipo de violencias. Algo que tenemos ganas ahora de trabajar tiene que ver más con las herramientas internas simbólicas que podemos promover en niños, niñas, adolescentes y las familias. Si han ustedes leído o transitado otros cursos sobre violencia y abuso, por lo general se trabaja mucho sobre los factores de protección de los niños y las niñas y los factores de riesgo, y esto va más como si fueran algunas cualidades inherentes al niño, niña y su familia y su contexto, que va a hacer que tenga más chances de transitar a una situación de abuso, de violencia, ¿no? Como cuestiones que lo protegen, o cuestiones internas que lo exponen o la exponen más a esa situación. Y la verdad, como nosotras trabajamos mucho más en analizar la práctica y pensar qué puedo hacer yo como educador, educadora, o a gente que acompaña a niños, niñas y adolescentes para acompañar, para promover recursos, ¿no? Que fortalezcan. Deberíamos, ¿no?, también trabajar en los adultos y adultas, obviamente, pero mientras tanto trabajaremos también en acompañar a las infancias. Creemos que es más interesante pensar, bueno, que sí, desde la escuela, por ejemplo, puedo promover en los chicos y las chicas y las familias para que no sucedan violencias y en realidad, para la promoción de vínculos saludables, ¿no? Teniendo en cuenta esto, ¿no?, de que traía recién en relación a nuestro rol, bueno, que la intención es dejar huella, que construimos subjetividad, que vamos a trabajar por validar y reconocer a los niños, niñas, adolescentes y familias como sujetos. Y bueno, primero la idea es compartir algunas herramientas o experiencias que que van a favorecer el despliegue de algunos recursos en niños, niñas, adolescentes. Y lo primero que nosotras creemos que tenemos que trabajar es en ofrecer experiencias, propuestas, que promuevan el armado de redes subjetivas en los niños y las niñas. O sea, ¿qué quiere decir esto de armado de redes subjetivas? Así como yo voy a intentar ser refugio para ese niño o para esa niña, también para la familia, pero para ese niño o para esa niña, voy a trabajar fuertemente en
que podamos consolidar lazos solidarios entre los chicos y las chicas, que el lugar, el espacio en el que habitan los niños y las niñas sean espacios seguros, que alojen, que contengan, ¿no? Entonces, voy a promover que ese niño o esa niña, digamos, arme una red, ¿no? Que la escuela sea una amarra subjetiva para ese niño o esa niña, ¿no? Un espacio donde pueda suceder algo distinto. Voy a trabajar en que el espacio sea seguro, voy a trabajar en que ese niño o esa niña pueda hacer lazo conmigo, que pueda promover eso, un vínculo de confianza con ese niño o esa niña, pero también voy a promover eso entre los niños y las niñas de ese espacio, ¿no? Entonces, voy a trabajar también fuertemente por ofrecer actividades pedagógicas o experiencias que promuevan lazos solidarios. Voy a trabajar por experiencias que promuevan aprendizajes colaborativos entre los chicos y las chicas. Y a esto, ¿no? nos referimos cuando hablamos del armado de redes subjetivas, ¿no? Que los niños y las niñas puedan ampliar como esa socialización primaria que tienen en las familias, ¿no? Como que los niños y las niñas cuentan con su familia, que sepan que además también cuentan con las personas que trabajamos en la institución educativa y que también cuentan con otros niños y niñas para compartir las cosas que les pasan en general, ¿no? Y cómo se sienten. Pero esto, saber que tenemos que ofrecer experiencias que alojen y que puedan contener a los chicos y las chicas. Otra cuestión que está muy vinculada con esto del armado de redes subjetivas o la escuela como una amarra subjetiva, tiene que ver con esto que decía de poder fomentar vínculos de confianza. ¿Se acuerdan que en el encuentro anterior traíamos que a los niños y niñas que transitan violencia de manera sistemática les cuesta entablar vínculos de confianza, ¿no? Y que si entablamos vínculos de confianza tenemos muchas más chances de que un niño o una niña nos cuente, nos acerque algo de su malestar. Entonces, esto, digamos, los vínculos de confianza los vamos a trabajar con los niños y las niñas, pero también tenemos que trabajar con todas las familias en general para poder favorecer un apego seguro. El apego, digamos, es esa primer forma de vincularse, como esa matriz vincular que arman los niños y las niñas en relación a cómo están siendo los cuidados, las miradas y las formas de relacionarse de su figura primaria de cuidado, ¿no? Entonces hay distintos tipos de apego. El apego que queremos, siempre hay un apego, el que queremos favorecer es un apego seguro, porque si favorecemos un apego seguro vamos a ver niños y niñas, por ejemplo, que pueden salir en el proceso de adaptación en una escuela, en nivel inicial, pueden salir a explorar el mundo y pueden volver a ese referente de cuidado, que en principio puede ser una familia, pero después también pasa a ser una docente, ¿no? Pero los niños y las niñas que tuvieron un apego seguro, que construyeron un apego seguro en sus primeros vínculos, van a ser nenes o nenas que van a salir a investigar, a conocer, que se van a animar a explorar y a alejarse y después volver a esa figura referente de cuidado. Y acá les compartimos un autor y pediatra español que se llama Carlos González, que trabaja, van a ver que hay un montón de conferencias de YouTube de Carlos González, eso también está en nuestra página web, y Carlos González trabaja fuertemente sobre el apego seguro, y él considera al apego seguro como una necesidad básica para los chicos y las chicas. O sea, de la misma forma que consideramos que dormir o alimentarse es algo básico para sobrevivir, bueno, también dice que el apego seguro también es una necesidad básica. Y lo que trae un poco para como desarmar algunos prejuicios en relación a no lo alces mucho porque si no va a ser un mamero, no lo podés alzar cada vez que llora porque si no después no se va a poder defender, ¿no? Como todo ese tipo de frases o mitos que circulan en relación a hacer demasiado upa o hacer demasiados mimos. Bueno, él trabaja mucho con esto y dice, si un niño tiene hambre, le vas a dar de comer, y no por darle de comer vas a tener miedo a que quiera comer eternamente. Una vez que no tenga más hambre, ese nene o esa nena van a dejar de comer. Y de la misma forma, si un niño o una niña tiene sueño, bueno, le vamos a ofrecer dormir y no se va a quedar durmiendo eternamente. Una vez que esté descansado o descansada, se va a levantar. Bueno, lo mismo dice en relación a la sensación de inseguridad y la sensación, ¿no? Como la necesidad de contención. Dice, si un niño o una niña
se siente inseguro, insegura, angustiada, bueno, necesita de mis brazos, necesita que lo contengamos y después va a poder salir de manera segura, ¿no? Como a explorar ese mundo, ¿no? Entonces, algo que tenemos que poder trabajar con las familias tiene que ver con esto, de desarmar algunos mitos en relación a las formas que tienen de vincularse con los chicos y las chicas, ¿no? Que muchas veces dejan de hacer cosas también por la mirada de las instituciones. También es importante que podamos trabajar sobre el cuidado de la salud, del cuerpo, de su cuerpo, de los otros y las otras. Entonces vamos a trabajar, y lo vamos a ver en el encuentro anterior, sobre la intimidad, los secretos y el consentimiento. Vamos a trabajar también para poder ofrecer, para que entiendan que la escuela es un espacio para resolver conflictos y que vamos a generar experiencias para acompañar a los chicos y las chicas en afrontar conflictos. Entonces, la idea es que los niños y las niñas sepan que cuando hay una problemática, este es un espacio en el que me van a acompañar a resolverlo y para eso tengo que tener como muy presente qué hacemos cuando se presenta un conflicto en el marco de la escolaridad, ¿no? Dos niños que se están pegando, que se insultan, ¿no? ¿Cómo resuelvo esos conflictos? Si se castiga de alguna forma, porque no vas a ir a tal salida, o te pongo esta nota, o te pongo una nota en el cuaderno de comunicados, o te quedas sin recreo, ¿no? Tenemos que pensar si castigamos ante un conflicto o si promovemos un pensamiento crítico en los chicos y las chicas, ¿no? Porque la forma en la que los chicos y las chicas entiendan que este es un lugar para mediar conflictos es si los conflictos propiamente escolares los resolvemos también desde intentar que se promueva un pensamiento crítico de los chicos y las chicas. Y otra cuestión también es importante, que creo que se les lo traía en el encuentro anterior, es que los niños y las niñas registren de manera concreta qué es la incomodidad y que cuando haya algo incómodo que se puedan alejar, preservar y contarles a alguien. Otra vez, no ponemos la responsabilidad en los niños y las niñas, sabemos que esto debería ser responsabilidad de adultos y adultas que no incomoden a las infancias, pero bueno, estamos pensando en qué promover en los chicos y las chicas, así que es importante que le podamos ofrecer experiencias en las que registren de manera concreta qué es lo incómodo para que sepan que pueden acudir a otras personas, a nosotras, cuando están transitando este tipo de situaciones. Y también, así como vamos a ofrecer experiencias más simbólicas para la tramitación de padecimientos, también nos parece importante a veces ofrecer cuestiones más concretas, como esto de registrar la incomodidad, pero que les podamos ofrecer a los chicos y las chicas experiencias que traigan calma y alivio, ¿no? Entonces podemos dejar como instaladas a veces en las salas, en las aulas o en algún sector de la escuela, no sé, alguna carpita con colchonetas, un espacio donde hayan libros, ¿no? Y los chicos y las chicas se puedan ir a acercar a ese lugar o donde hay cosas suavecitas, ¿no? Pero como espacios físicos donde los chicos y las chicas sepan que se pueden acercar cuando están malhumorados, malhumoradas, enojadas, ¿no? Como que sepan los niños y las niñas que cuando hay algo de malestar interno, también hay recursos externos que les ayudan y les acompañan en ese padecimiento. Y estoy mirando la hora, voy a ir un poquito rápido porque nos queda una parte importante que tiene que ver con el acompañamiento en situaciones complejas, pero también les queremos compartir como los recursos que podemos fortalecer en adultos y adultas, y esto es bastante similar a lo que les proponíamos en el primer encuentro en relación a algunas cuestiones que tenemos que desandar sobre nuestra infancia para poder efectivamente trabajar distinto con los chicos y las chicas. O sea, de la misma forma que vamos a deconstruir esa matriz adultocéntrica, nosotras para trabajar, también se lo tenemos que poder proponer a las familias, ¿no? Entonces tenemos que ofrecer espacios horizontales donde se compartan experiencias. Nosotras trabajamos mucho a través de técnicas participativas, donde hay una construcción colectiva del saber. Hay unos manuales sobre técnicas participativas en la web, pero que lo primero que vamos a tener que trabajar con las familias tiene que ver con desnaturalizar violencias, trabajar respecto de qué es violento, qué no, ¿no? Por ejemplo, trabajar con este video que les compartíamos hace un ratito, ¿no? Como que si yo quiero que las familias se vinculen distinto con los chicos y las chicas, sí o sí vamos a tener que arrancar pensando en la propia crianza y la propia educación de esas familias, para después poder pensar en espacios de reflexión o talleres donde se promuevan vínculos saludables y que las familias puedan pensar
el impacto que tienen algunas acciones violentas en los chicos y las chicas, ¿no? Como, ¿qué estoy promoviendo en un niño y una niña cuando lo amenazo o la amenazo, ¿no? ¿Está aprendiendo algo o en realidad está aprendiendo a tener miedo, ¿no? Como generar esa reflexión con adultos y adultas. También es interesante acercarles a las familias algo del desarrollo evolutivo de los chicos y las chicas, ¿no? Pensar en qué es esperable, porque cuando yo sé que entre los 2 y los 3 años hay estallidos emocionales, ¿no? Un montón de berrinches, y que eso tiene que ver con tales cuestiones psíquicas de un niño y una niña, no sé si esa familia sabe, no se está complotando contra mí, es algo que le pasa a todos los nenes y las nenas de esa edad, genera algo de calma, de alivio, saber que es algo que se va a pasar, que es algo que no me está haciendo a mí, que es algo que le pasa también a otras familias y hay otras familias que se desesperan ante esas situaciones, ¿no? Entonces, acercar algo del desarrollo evolutivo también alivia a las familias. Y bueno, y efectivamente, ¿no? Después sí poder trabajar con situaciones específicas más de crianza, ¿no? De pensar en, bueno, y ahora con todo esto que fuimos trabajando, ¿qué hacemos con los chicos y las chicas? Y también fundamental, como decíamos en esto de las amarras subjetivas y ampliar las redes subjetivas de los chicos y las chicas, también vamos a trabajar por ampliar las redes subjetivas de las familias y que no sientan que otra familia es competencia, sino que sepan, ¿no? A veces a las familias les cuesta mucho compartirse situaciones de la crianza, situaciones que están atravesando, y tenemos que intentar que acudan también, así como van a acudir a nosotras, que puedan acudir a otras familias cuando no saben qué hacer con el uso de pantallas, con los berrinches, para fomentar la comunicación o el lenguaje, ¿no? Que esa red también sea la escuela, pero también sean otras familias. Bueno, y ahora la idea es pensar un poco esto que decíamos al inicio, ¿no? ¿Cómo acompañamos o cómo pensamos estas intervenciones complejas, que son las que en su gran mayoría acompañamos? Las situaciones que requieren un acompañamiento o una intervención de urgencia son las mínimas. La realidad es que como venimos viendo en el encuentro anterior y en este, hay algo de la matriz de crianza, ¿no? De disciplina violenta que está muy instalada culturalmente y que en los últimos años se empezaron a visibilizar otras cuestiones y nos lleva como a develar o a empezar a visibilizar situaciones que hace unos años atrás eran como tomadas de manera natural. Y en esto que yo les decía de pensar que hay familias que eligen cómo criar y eso tiene que ver a veces con incluir en las formas de crianza situaciones de abuso o de maltrato. Entonces, lo que nos parece necesario en al momento de pensar este tipo de situación es poder deconstruir las imágenes que tenemos de las familias, ¿no? En esto que traía Yani hace un ratito, en no pensar que la familia es tiene que tener una capacidad de cuidadora solo por el mero hecho de ser mamá o de papá, ¿no? Que la tarea de crianza es una tarea que se aprende y que no está dada, sino que se va construyendo, pero no solo que se va construyendo, que si no tenemos como esta doble tarea que es, por un lado, construir estas formas de crianza, de acompañamiento a las infancias, pero por el otro lado también las familias, las madres, los padres o quienes tengan el cuidado, el asignado el rol de cuidadores y cuidadoras de los niños, tienen que poder deconstruir muchas veces conceptos que vienen aprendidos, ¿no? Que traemos aprendidos y muy incorporados, ¿no? Y en este sentido, la escuela o las instituciones acompañan a los niños y a las niñas como clubes, como espacios de educación no formal. Tienen, ¿no? Podemos tener un rol muy clave en poder incidir en estos modelos aprendidos, en poder visibilizar que esto que decía Yani recién, ¿no? De que estos modelos generan en los nenes y en las nenas huellas significativas, ¿no? Que hay marcas que generan miedo, que el desandar muchas veces las cuestiones, ¿no? Me respetas porque soy la adulta, y entonces en esto de poder construir otras formas, pero para eso es necesario muchas veces dar instancias en las que se puedan, ¿no? Brindar herramientas, construir herramientas de manera conjunta con las familias, con los chicos y con las chicas para buscar otras formas de resolución de conflictos. Y en relación a esto nos parece como que si bien no hay una receta
cuando pensamos en intervenciones y cómo acompañamos estas intervenciones complejas, no podemos dar una receta de A, B y C y entonces obtenemos esto como resultado, porque son intervenciones muy artesanales y que requieren una puesta del cuerpo y de la cabeza en cada situación. Sí nos parece que hay algunas cuestiones que podemos como delinear o tener en cuenta al momento de acompañar o definir una estrategia. Y esto tiene que ver con el poder, como primer punto, el delinear una estrategia, ¿no? El poder tener como los pasos a seguir en la intervención. Hay situaciones muchas veces que cuando las abordamos, van apareciendo otras situaciones problemáticas y nos pueden hacer sentir abrumados o abrumadas, ¿no? Como que hay un montón y que entonces de repente, uy, se nos abre un montón. Entonces, en ese sentido es importante pensar y tener como definido un plan, ¿no? De acción o un plan o con objetivos claros que podamos ir pensándolos. Y esto no quiere decir que sea estático este plano, que sea rígido. No, puede ir siendo y debe ser flexible porque podemos pensar una estrategia desde un lado y puede en el encuentro con la familia surgir otra cuestión. Podemos no ir pensando que esto se va como alimentando de la práctica y de lo que va sucediendo y del devenir y de este acompañamiento, pero sí es necesario poder tener como definido una estrategia y un plan que nos permita ordenar cómo acompañar y qué es lo que también no podemos acompañar, porque también esto es algo que es importante poder como tenerlo en claro. ¿Cuál es el recorte en el que nosotras y nosotros podemos acompañar? ¿Cuáles es necesario comprometer a otros efectores? ¿En cuáles es la responsabilidad de la familia de hacer acuerdos para que puedan acompañar, ¿no? Algo que mencionamos durante todo el encuentro y en el encuentro anterior, la necesidad de trabajar en equipo, ¿no? El trabajo en equipo es indispensable y no hay otra forma de pensar los acompañamientos a los chicos, a las chicas y a las familias, ¿no? Porque podemos enriquecer la mirada sobre una misma problemática, ir encontrando qué personas pueden acompañar o cuáles son los interlocutores o interlocutoras para acompañar determinadas situaciones, pensando en esto, en decir, bueno, por ahí hay un vínculo con una familia que se agotó, por ahí no tengo un buen vínculo con esa familia, o por ahí con esa familia tengo muchísima cercanía y necesito que sea otra la persona que tome ese encuentro, poder pensar, ¿no? De manera estratégica cuáles son los pasos a seguir. Y también en esto de poder también tener en cuenta que podemos pensar en recurrir ¿no? a equipos externos, a Covisión, a espacios de supervisión, y el ADINU tiene un equipo que acompaña este tipo de situaciones y de pensamientos y de propuestas, porque sentimos que también ahí existe la posibilidad de ampliar las miradas y de ordenar un montón de veces todo lo que se está haciendo. Y vuelvo a repetir lo mismo, para esto es súper necesario que haya un registro de lo que va sucediendo. Y cuando digo un registro, no es nada complejo, pero sí poder como tener registradas qué situaciones se fueron acompañando, cuáles fueron los acuerdos, si hubo una reunión con la familia, qué acuerdos se lleva cada parte, si tuvimos una reunión con el club a la que asiste ese niño, poder también dejar asentado, como poder como ir haciendo un caminito de la intervención, ¿no? De lo que vamos acompañando. También es necesario registrar que nuestra responsabilidad máxima es resguardar a ese niño o esa niña. Entonces, en esto tenemos que ser cautelosas porque la mayoría de las situaciones que acompañamos, ese niño o esa niña vuelve a vivir con esa familia. Entonces, también en esto no podemos exponer. Por eso digo que es súper complejo este tipo de acompañamientos, porque no podemos exponer, tampoco podemos no decirlo, pero tenemos que ir pensando cuál es la mejor forma, ¿no? De decir, bueno, convoco a esa familia y les planteo que hay algo que nos está preocupando, que lo vemos triste, que no, lo vemos sin ganas de jugar, como que vemos algo en su juego que nos preocupa, cómo se está relacionando con otros chicos y chicas, preguntar también qué pasa en casa, ¿no? Si algo de esto está sucediendo, ¿no? Porque muchas veces cuando empezamos nos acercamos a la familia, también desde ese lugar pueden abrir situaciones de preocupación o también a veces es poder poner en palabras, bueno, acá con Juan nos está pasando que cuando le decimos que no, o cuando
hay que pasar de una actividad a otra, le cuesta un montón, o se angustia o se enoja. En casa eso pasa, como poder como empezar, ¿no?, a hacer este paralelismo para ver si algo de eso va surgiendo. En relación a esto es lo que hablábamos en el encuentro anterior hacia el final también, ¿no?, de poder también anticiparle a los chicos y a las chicas y también alojar si aparecen miedos de lo que va a pasar en ese encuentro, poder contarles por qué creemos que es importante convocar a esa familia o, o a la persona referente del cuidado para poder también, ¿no?, ir ahí armando con estos chicos o con estas chicas situaciones en los que podamos ir trabajando qué les incomoda, por qué les genera miedo. También tenemos que tener en cuenta la posibilidad de contextualizar, ¿no? También en esto para respetar el derecho de integralidad de los niños y de las niñas, que ese niño o esa niña no es este recorte, o esa familia no es solo este recorte. Tenemos que poder, ¿no?, también después del relato de un niño o una niña o de alguna alerta que se nos presenta, poder empezar, ¿no?, ahí a rastrear qué situaciones, si hubo alguna situación en la institución que se presentó antes, cómo está ese niño o esa niña, si es una escuela pedagógicamente, cómo está socialmente, cómo viene, ¿no?, en la trayectoria de ese niño o de esa niña, si hubo alguna otra intervención, si, si tenemos algún contacto en esto que Janine hablaba en el encuentro anterior, de pensar en esta ficha, ¿no?, en la que los chicos y las chicas podamos recabar algún tipo de información, si tenemos el contacto de algún profesional que lo atiende, como empezar a armar, como, ¿no?, sacar la lupa del niño o niña y hacer una mirada más macro en la que podamos empezar a contextualizar y armar el mapa de ese niño o de esa niña. Algo también que creemos que es necesario, que es tener una escucha atenta y valorar los saberes, y en esto, ¿no?, buscar generar un clima en el que la familia, ese niño o esa niña puedan sentirse habilitados para poner en palabras lo que está pasando, ¿no?, que puedan también compartir experiencias, compartir miedos, incertidumbres que se presentan, y en esto, no quiere decir que en este vínculo más empático no quiere decir que justifiquemos si se está dando una situación de violencia, ¿no?, o de abuso, pero sí poder como también mirar a esa persona adulta desde su matriz y desde la matriz que probablemente haya sido criado o criada, y teniendo en cuenta, ¿no?, también estos patrones culturales que estaban atravesados, que probablemente, si piensan su propia crianza, aparezcan un montón de cuestiones que hayan dolido y que se hayan tapado, ¿no? Poder hacer ese camino para poder registrar lo que pasaba ahí, nos parece que también es necesario, sobre todo para poder pensar con la esperanza de lograr incidir en ese patrón, ¿no?, de conducta. Es decir, si yo lo que genero es una bajada de línea. Y esto no quiere decir que haya momentos en los que mi intervención no sea bajar línea estratégicamente, ¿no? Que por eso hay algo muy artesanal en estas cuestiones, porque a veces convoco a esta familia y yo celeste aparezco en escena para bajar línea, para decir, esto no puede estar pasando, porque acá se está vulnerando el derecho de este niño o de esta niña. Eso puede pasar también, pero también por ahí, estratégicamente en esa escena, Yani es quien toma más la cuestión de historizar, de armar cómo fue esa crianza, de poder darle ese lugar a otras cuestiones que puedan ir apareciendo, para poder pensar en que esa familia pueda construir un vínculo de confianza que le permita problematizar las formas de crianza de ese niño o de esa niña, ¿no? También lo que les decía antes, esto de poder construir acuerdos con la familia, ¿no?, para poder ir evaluando si se van cumpliendo o no, si no se van cumpliendo, ver cuál es el camino a seguir, ¿no?, para poder tener de verdad un seguimiento. Y en esto, por eso yo soy tan fanática del registro, porque también es decir, bueno, a veces esta posibilidad de construir acuerdos, de ver si vamos cumpliendo o no, de qué parte se lleva cada quien de ese encuentro, para poder evaluar en el próximo si esto se pudo dar o si esto no se pudo dar, si se avanzó o no se avanzó, ¿no? También nos va a permitir evaluar el proceso y pensar si es necesario otro tipo de intervención de otro sector,
si es necesario cambiar la interlocutora o el interlocutor, si es necesario hacer un encuentro más de bajada de línea con esa familia porque creemos que eso puede funcionar. Sí, como ir evaluando esto nos permite con los chicos y con las familias pensar y de verdad también evaluar si hay necesidades de otro tipo de estrategias, ¿no? A veces también esto tenemos que poder ponerlo sobre la mesa. Hay situaciones que podemos apuntar, acompañar y a construir una estrategia con esa familia y hay momentos en los que esas estrategias sentimos que se agotan y que es necesario pensar otro tipo de intervención porque sentimos que ese niño o esa niña sigue estando en una situación de vulneración de derechos. Y vuelvo a lo mismo que hablábamos hace un ratito, y ahí sí nuestra responsabilidad es en el bienestar de ese niño o de esa niña, ¿no? También tener en cuenta la singularidad de cada familia, de cada niño, de cada niña, y tener en cuenta que tenemos que ser creativas en las formas de pensar las intervenciones, que tenemos que poder pedir ideas prestadas, poder pensar de otras intervenciones, de otros compañeros o de otros compañeros, qué podemos tomar, poder ¿no? Registrar si esta situación me agotó y necesito correrme para que entre alguien más en juego. O si no me agotó, pero sentimos que cuando entra alguien más en juego puede moverse alguna otra cuestión. ¿No? Pensar en esto para poder ir planeando y planificando y evaluando, ¿no? Y en esto creemos que es necesario poder como hacer un seguimiento e ir teniendo ahí el registro y pudiendo pensar y pudiendo ir evaluando y ir pensando las estrategias que vamos implementando y en esto para nosotras, que hace algunos años lo hacemos, en nuestras propias prácticas también, ¿no? A veces la mirada de otras personas aportan un montón. La verdad que la mirada externa a veces aporta un montón porque nosotras en las instituciones a veces tenemos ya una mirada muy viciada. Hay familias con las que también tenemos un vínculo muy viciado, o en las que también creemos que no va a suceder nada, o en las que trabajamos ya un montón y eso se fue perdiendo y eso lo vamos como invisibilizando. Entonces, nos parece que en esto tenemos que animarnos también como personas adultas a no sentirnos juzgadas o juzgados y que el ampliar las miradas no tiene que ver con que venga alguien y me diga todo esto está mal, sino poder enriquecerlas, ¿no? Que también a veces es algo que pedimos a las infancias y juventudes y a las personas adultas nos cuesta un montón hacerlo, ¿no? De abrir el juego, de decir, bueno, a ver qué tienen otras personas para poder aportar en esta intervención. Y sobre todo para nosotras lo más importante es, más allá de todo lo que vaya pasando, poder como siempre hacer el recuento y cuando a veces se nos pierde la brújula porque estamos cansadas, porque hay un montón, de volver ahí a que nuestro principal objetivo y responsabilidad es acompañar a ese niño o esa niña o ese joven a que alivie algo de ese padecimiento. Y yo les prometo que se alivie acompañando. Y aunque sintamos que es poco lo que hacemos, cuando aparece otra adulta referente que muestra otras formas, que escucha, que aloja y que acompaña, hay un montón que ya de ese encuentro sana, ¿no? Como de verdad hay un montón que cuando produce eso, hay algo que en ese niño o en esa niña empieza a dejar una huella y a reparar algo de lo sucedido y a encontrar otras adultas y adultos que pueden mirar de otras formas y que tienen la posibilidad de acompañar de otras formas. Y en esto también es un poco, ¿no? Lo que hablamos siempre de tratar de terminar desde un lugar esperanzador, porque hay un montón de lo que sí se puede y de lo que sí hacemos en el cotidiano cuando acompañamos infancias y juventudes. Bueno, y ahora por el horario y entendiendo que queríamos cerrar con unas recomendaciones literarias, pero estas recomendaciones se las enviamos el viernes pasado por mail, así que no vamos a ir ahí una por una comentando de qué va cada libro. De todos modos, esto les queda grabado, así que después van a poder registrar cada libro que les interese. Vamos ahora a compartir pantalla para ver si aparece alguna pregunta. Quería retomar una consulta que hicieron en el chat. Agradecerles por estar de ese lado. Recordarle que vamos a ir cambiando el link de Zoom cada martes, así que chequen de recibir el mail el día viernes. Si no reciben el mail el día viernes,
nos pueden escribir a Yeladeinu promoción y prevención @gmail.com para reclamarnos ese link de Zoom. Pero viernes mandamos esta grabación y les compartimos el link del Zoom del martes que viene, que nos encontramos en el mismo horario. Mientras alguien se quiere ir desmuteando o compartir alguna consulta por el chat, nos compartían una consulta en relación a, creo que eran los equipos de salud, y el posicionamiento respecto del colecho. O sea, nos traían como que habían situaciones de niños o niñas de 5 o 6 años que seguían durmiendo con la mamá, el papá, con sus familias, digamos. Y creo que ahí decían algo como que, bueno, que a veces no entendía exactamente si, digamos, estas situaciones que traen tenían que ver con las condiciones de la vivienda de esa familia. Nos pedían ahí como cuál es su postura respecto de esto. A mí me es como bastante difícil generalizar este tipo de situaciones, pero si tengo que pensar a grandes rasgos, por ejemplo, diría que un niño o una niña de 5 o 6 años estaría bueno que pueda dormir en otro lugar, ¿no? Por lo que va pasando en relación a la sexualidad propia, digamos, que se va construyendo la sexualidad desde el nacimiento, y en relación al cuerpo de esa mamá o ese papá. Después, digamos, en el encuentro siguiente van a ver que trabajamos sobre intimidad y consentimiento, pero bueno, es muy difícil decirle a un niño o una niña que los adultos y las adultas no la pueden ver desnudo o desnuda, o no le pueden pedir que muestre partes de su cuerpo íntimas, o que no la pueden tocar, cuando hay un niño y una niña que está muy acostumbrado o acostumbrada a dormir en bombacha o en calzoncillos, ¿no? Al lado de dos cuerpos adultos. Después, hay contextos que, digamos, que no permiten esta posibilidad. No sé, hay familias que duermen 4 personas en una cama, y ahí tenemos que pensar, bueno, ¿qué hacemos para trabajar respecto de la sexualidad de esas personas adultas y de esos niños o niñas? No puedo generalizar, pero bueno, diría que hay algunas edades que está bueno que se vaya construyendo alguna autonomía en relación a los cuerpos. Ahí, Fabiana, estás levantando la mano, te vamos a desmutear. A ver, ahí te puse como que te podías desmutear, ahí va. Hola, ahí estamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes. Muy interesante ante todo. Yo me quedé con esto de que estamos todos de acuerdo con el no secreto, y con esta frase que ustedes dijeron que me la anoté, el niño vuelve a vivir con esa familia. Y digamos, me siento como que hasta dónde está el límite, cómo encontrar el equilibrio, ¿no? Porque muchas veces, si somos alguien de confianza para ese niño, esa niña o ese adolescente, y nos está contando algo, la típica, te cuento pero no digas nada, o estas cuestiones, y cómo posicionarse. Claramente, si estamos sintiendo que hay una situación de violencia, no me lo voy a guardar, ni voy a permitir que se vulneren sus derechos, pero hasta dónde y cómo encontrar ese equilibrio para tampoco, por un lado, invadirlos, y por otro lado, para no traicionar su confianza. ¿Se entiende la pregunta o el comentario? Sí, sí, Fabiana. En ese sentido, a ver, sí, por eso nosotras creemos que es súper artesanal, pero sí, a ver, en esto ahí yo sé que yo no puedo guardarme ese secreto, pero también yo sé que en eso tengo que ser muy cuidadosa, porque si yo rompo ahí ese vínculo de confianza, probablemente ese nene o esa no me digan nada más, y no solo no me lo digan a mí, deje una marca negativa y diga, yo no voy a contar si le dije a ella. Entonces, en ese sentido es como muy complejo. Para nosotras hay situaciones que permiten hacer como un caminito para ir, si no sé, si nos dicen, no, a nosotras nos ha pasado en nuestra propia experiencia decir, no, yo no quiero que lo hable. Mirá, ¿te parece si citamos a tu mamá y entonces armamos un plan y vos de ahí podés estar, o armamos una carta con lo que a vos te está, ¿no? Y no quiero. Y ahí también, como adultas, se nos arma de verdad esta cuestión de decir, a mí a veces pasa, ¿para qué pregunté? Tipo, como decir, ¿y ahora cómo salgo de esto? ¿No? Decir, bueno, ¿y ahora cómo desando esto? De decir, es no. Y entonces, si lo cito y sin ese acuerdo, sin la construcción de ese consentimiento,
estoy frita, porque ahí yo a ese nene o esa nena lo que le estoy transmitiendo es acordamos, pero es mentira, pero yo acordé, pero después cito. Entonces, en eso es poder pensar como en ir construyendo ese consentimiento con ese nene o con esa nena, decir, bueno, ¿qué te da miedo? Relevar por ahí esto, decir, bueno, ¿qué te da miedo? ¿Qué te imaginas que va a pasar en ese encuentro? Como empezar a trabajar este tipo de cuestiones. eh, en esto también a veces es como pudiéndole poner en palabras, mira, nos vamos a encontrar, mamá o con tu papá o quien sea, pero vamos por ahí es decir, vamos a dar un tiempo para pensar qué cosas a vos te dan miedo o no, así las vamos trabajando. Ahí lo complejo es si un nene o una nena nos abre una situación de abuso, ¿no? De decir, bueno, nos abre una situación de abuso por parte del progenitor, por ejemplo. Y es decir, yo sé que ahí no tengo ese tiempo de hacer ese camino, porque yo sé que ahí tengo la responsabilidad, probablemente, si hay una convivencia, de tomar una medida, de pedir una medida de protección y si sucede en capital, de llamar a la guardia de abogados y activar otro protocolo, probablemente. Entonces, ahí es complejo y ahí sí, nosotras lo que creemos con Yani es que alguien pueda acompañar del equipo, que sabemos que a veces es pedir un montón, porque también sabemos que esas intervenciones a veces llevan un montón de horas, ¿no? Como sabemos que no es que llama a la guardia y en media hora está la guardia acá para acompañar, ¿no? Sabemos que ese tipo de situaciones pueden ser de muchísimas horas y de hecho las pocas que hemos acompañado con Yani han sido eternas, de mucho, pero ahí sí, por ahí es pensar con el equipo si alguien puede, y también en esto es decir, bueno, sí, yo acompaño, pero no sé, no vengo martes y jueves, no sé, como pensarlo también de dar el alivio, y lo digo así, porque de verdad sostenemos a veces otros trabajos, tenemos una carga horaria por la que no somos remuneradas, que también es real, digamos. Entendemos que quienes asumimos estos trabajos hay un compromiso, y eso no está puesto en juego, pero también, como decíamos al inicio, somos personas que nos cansamos, que nos agotamos y que somos finitas, entonces también por ahí eso es decir, y tenerlo definido, decir, bueno, si alguien del equipo acompaña, bueno, ¿cómo compensa después ese tiempo? Para nosotras en ese escenario, lo mejor es que alguien del equipo pueda acompañar y pueda aportar a veces toda la amorosidad que no se aporta en esos encuadres, ¿no? Que es llevar el librito, llevar color, según las edades, ¿no? Pero llevar para dibujar, llevar unas cartas, llevar algo rico, y en eso Yani es especialista en esos gestos, ¿no? Pero llevar algo rico para comer, como tratar de acompañar ese momento y que ahí sí ese nene o esa nena no sienta como, uy, encima que me expuso, me quedo solo o sola con esta gente que yo no conozco, ¿no? Que eso también, de hecho, nosotras en las guías de acompañamiento es algo que planteamos, de poder como tratar de garantizar que alguien del equipo pueda acompañar, de anticipar también, ¿no? Si llama a la guardia, poder anticipar según la edad de ese nene o de esa nena, pero lo que va a pasar, ¿no? Que en esto también es porque a veces también ahí aparecen otro montón de personas que a veces no podemos garantizar que traten con la amorosidad que creemos que deben suceder, que eso también es algo real, que a veces hay intervenciones que son más frías, ¿no? Del ir a un hospital o de cuestiones que también generan miedo, entonces para nosotras ahí sí, es importante, si podemos, tratar de que alguien pueda acompañar y si no también pensar en poder turnarse, no sé, es decir, bueno, yo puedo cubrir hasta las 8 y después ya me podés relevar, poder hacer eso. Y por eso para nosotras también esto es importante a veces tener armado esa cuestión más informal, pero de las formas de actuación internas de la institución, ¿no? Porque es eso, porque probablemente son las menos que acompañamos, pero la que se puede presentar también. Jan, perdón que no sé si Sí, no, querías y ahí quizás, aportar algo. sí, una cosita pequeña para decir que trabajamos nosotras en el encuentro anterior en relación a cómo tenemos que también marcarle a nuestros pares cuando están ejerciendo violencia simbólica que a veces no detectan. Tenemos que poder cuidar a los chicos y las chicas de la violencia institucional de otros efectores, digamos. Entonces, sí, cuando yo estoy acompañando, esperando a la guardia de abogados, como decía recién Celes, y hago todos esos gestos de, bueno, vamos a preparar juguetes que quiera llevar, libritos, qué sé yo, con ese nene o esa nena, y cuando, digamos, cuando se está haciendo la intervención, voy detectando alguna violencia,
yo tengo que poder parar a esa otra persona que estoy conociendo por primera vez en ese momento, ¿no? Ese profesional, y decirle, espera, y no sé, y me agacho y le digo, Juancito, ahora va a pasar tal cosa, ¿vos le querés preguntar algo más a esta persona? O, digamos, tengo que poder ir haciendo, si en el momento voy registrando violencias en esta clave más adultocéntrica sobre la que venimos conversando, tengo que poder también frenar ahí la pelota y dirigirme a ese niño o esa niña, ¿no? Y preguntarle cómo se está sintiendo, si necesita algo, si quiere hacer una pregunta, decirle a esa persona, che, esperá, no puede ya ir a hacer eso que le estás proponiendo, vamos a esperar que se calme un poco y después va a ingresar a hacer tal cosa, ¿no? Pero no entregarnos, digamos, a esa situación violenta que a veces tenemos como muy naturalizado que cuando hacemos una intervención suceden tales cuestiones, bueno, también hay poder reparar un poco esa experiencia que va a ser bastante dolorosa para ese niño o esa niña. Bueno, sabemos que ya es bastante tarde para día de semana, 9 menos cuarto. Recuerden que digamos que la semana que viene, el martes que viene, vamos a intentar arrancar con la presentación a las 7 puntual, así no nos demoramos. Pero recuerden que cualquier cosa nos pueden escribir al WhatsApp o a nuestro mail. El WhatsApp, que ya se los voy a decir, el mail lo tenían ahí. Y nuestro WhatsApp, el mail es yeladeinu, promoción-y-prevención@gmail.com, y nuestro WhatsApp es 911-3585-4059. También cualquier cosa nos pueden escribir por ahí. Nos vemos el martes que viene. Recuerden que les debería llegar un mail el día viernes. Si no reciben ese mail, nos pueden reclamar por WhatsApp o por mail, che, no me llegó el link. Bueno, muchas gracias por la escucha, por la disponibilidad. Y nos vemos el martes que viene. Chau, chau. Chao, gracias.